Hoy en el Smart Guipúzcoa tenemos la suerte de estar con el periodista guipuzcoano Quique Marín, al que muchos le podrán leer, le habrán leído y le leen en El Confidencial, le habrán visto en Estudio Estadio, le escucharán en Radio Marca. Además es autor de 100 nombres que hicieron grande a la Real, de la A a la Z, un libro que seguramente pronto habrá que ampliar. Y nada, lo primero de todo, Quique, es saber qué tal estás. Muy bien, Marta. Pues no, bien, como me imagino que como todos ya cansado de esta situación, pero llevándola de la mejor manera posible. Yo en mi caso personal, pues claro, con muchas ganas de volver a Donosti, ¿no? Porque claro, no estoy tan acostumbrado a estar tanto tiempo sin poder ir y la verdad que se echa de menos. Pero bueno, lo importante es la salud, lo importante que todos estemos lo mejor posible y contando los días para poder volver a la libertad, digamos, ¿no? Bueno, parece que el anuncio de Pedro Sánchez de la desescalada nos hace ser un poquito más optimistas, ¿no? A todos de cara a recuperar poquito a poco cosas que todavía no tenemos restringidas. Sí, luego en el caso concreto nuestro, que nos dedicamos un poco, bueno, un poco no, digamos a la información deportiva y lo que nos une también es el tema de la Real, pues teniendo también un poquito de referencia de los pasos que se van dando, ¿no? De cuándo se va a poder volver a los entrenamientos, de cuándo puede volver la liga o que sea puerta cerrada, también en nuestro caso qué va a pasar finalmente con la final de Copa. Bueno, pues sí, toda esa incertidumbre poco a poco yo creo que es cuestión de tener un poco más de paciencia de la mucha que estamos teniendo y de confiar en que todo algún día tiene que volver a la normalidad, ¿no? Tarde o temprano volveremos. Eso, tú decías, ¿no? En nuestro caso la Real, bueno, la Real y todos los equipos de primera y segunda se habla del 4 de mayo ya, que van a, aunque sea de forma individual, pero ya es un primer paso de acercamiento al fútbol. Imagino que como todos como locos deseando por empezar, aunque sea empezar por entrenamientos individuales, ¿no? Claro. Sí, yo por ejemplo, hace 2 semanas, ¿no? Fue cuando ya, claro, pasó el tiempo tanto, cuando la Real se planteó la idea de volver, que se creó un poco de revuelo y de polémica con el tema. Yo sinceramente creo que la Real quizá pudo pecar de ingenua, pero yo creo que hizo una cosa o un planteamiento muy sensato, es decir, del mismo modo que están yendo a Zubieta los encargados de mantenimiento de los campos, pues ¿por qué no pueden ir los jugadores? Claro. Siempre con un control en su coche, desde casa, entrenando varios en la base, hay muchos campos, por suerte en Zubieta, pues como está haciendo ahora mismo el Arsenal, ¿no? Que ya ha empezado, o están haciendo en Alemania hace ya 2 semanas. Yo creo que fue un planteamiento muy sensato, pero bueno, se cruzó un poco también el tema político de que el CSD no quería tampoco, quería controlarlo todo, pues por lo que ha venido después también de esa extorsión que para mí ha sido lo que le han hecho a la liga, ¿no? A cambio de poder volver, pues que han ampliado las dotaciones económicas que a mí me parecen razonables, que el fútbol al final profesional es el que tiene que mantener también en este caso al resto del fútbol, incluido el femenino y también al resto de deportes, pero bueno, volviendo al tema de la Real, yo creo que seguro que se van a tomar todo tipo de medidas para que la vuelta de los jugadores, en este caso a Zubieta, pues sea lo más segura posible, dentro de esta incertidumbre también de que no sabemos esta enfermedad por dónde puede salir, ¿no? Esperemos que no haya ningún contagio. Y lo que dices, Marta, volver un poco a la normalidad, a la rutina, en este caso, de ver a los jugadores en Zubieta, pues sea de manera individual, con todo tipo de controles, y que en cierto modo será otro paso más en esa ansiada vuelta a que la Real vuelva a jugar, se supone que a puerta cerrada, y que luego poco a poco pues la gente pueda volver, en este caso, a Noeta, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tenemos ahí. Empezamos a valorar cosas que antes dábamos por hechas, sí, y ahora nos parecen excepcionales. Bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Yo, quitando la parte más desgraciada de todo esto, que son los miles de muertos que está produciendo esta enfermedad, yo sí considero que es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre las cosas importantes de la vida, que valoremos, por ejemplo, pues en mi caso, ¿no? Poder volver a casa cuando quería y ahora en cambio no puedo. Entonces, que saquemos también una lección positiva de estas cosas. Y me apuntabas ya un poquito ahora, ¿no? En la respuesta, pero parece que, lógicamente, todos tenemos en mente que lo primero es la salud y que es lo más importante ahora, pero no por eso hay que demonizar al fútbol. Parece que todo lo que está ligado al fútbol siempre es peor que si se habla de incorporarse a otra actividad profesional. El fútbol no deja de ser un trabajo
como pueda ser el de otra empresa privada, con los controles pertinentes, como tú me decías, que además solo os va a pagar una empresa privada, que va asumiendo el coste. Y parece que si alguien defiende la vuelta al fútbol, poco más o menos que está ya, se está metiendo con la gente que está luchando por salvar esta enfermedad. Yo creo que son cosas que totalmente compatibles, ¿no? No, totalmente, Marta. Yo creo que en este sentido hay mucha hipocresía, porque al final la industria del fútbol, como le llama Tebas, a Tebas se puede criticar muchas cosas. Yo el primero, pero evidentemente tiene que mirar por los intereses no lo neguemos, de un negocio que es el fútbol. Un negocio del que mucha gente pues estamos alrededor, y un deporte como el fútbol que, pues en el caso nuestro, que es la Real, ¿no? La Real es fútbol, o sea, aunque tiene otras secciones evidentemente deportivas, ¿no? Pero la Real es un club de fútbol, es un equipo de fútbol, y al final pues todos también queremos y tenemos la ilusión de volverla a verla jugar y de que sea campeona de Copa y de que vaya a la Champions, ¿no? Entonces, lógicamente, hay mucha hipocresía porque el fútbol profesional genera mucho dinero para lo bueno y para lo malo, también para lo malo, ¿eh? Y se lo puede permitir. Es decir, si hay empresas muy potentes que puede precipitar, entre comillas, la vuelta a sus trabajadores porque tienen medios para que esa vuelta sea segura, pues ¿por qué no van a hacerlo, efectivamente? ¿Por qué diferenciar la industria del fútbol de la industria del automóvil, la industria de otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol, insisto, se utiliza muchas veces también para hacer mucha demagogia, ¿no? Desde el punto de vista político, pues también se quiere utilizar también en el sentido de que como se lo puede permitir y va a pagar mucho dinero, pues le puede permitir volver, ¿no? Pero yo creo que ahí se es tremendamente injusto, igual que con los futbolistas. Los futbolistas no dejan de ser, que son privilegiados, privilegiados, también hay un esfuerzo detrás de esas carreras, ¿no? De mucho sacrificio, de muchas renuncias, y al final son también profesionales, en este caso, de un deporte como el fútbol, que genera lo que genera, ¿no? En este caso nuestro, pues una pasión por un equipo como la Real, que al final es mucho más que un equipo de fútbol, ¿no? Para mí es un sentimiento, para mí es algo que une en este caso a toda Guipúzcoa y a mucha más gente, y que también que tenemos, que es importante, ¿no? Evidentemente no es un bien de primera necesidad el fútbol, ya lo sabemos, eso lo sabemos cualquiera, pero que también, y tú lo sabes como yo, que hay muchísima gente que en esta vida, pues la Real es una gran ilusión, algo que te mantiene, pues eso, a su nivel, evidentemente, como una de tus prioridades. Sí, sí, y además pensando en nuestra Real, y yo no quiero ser mal pensada, pero ¿tú crees, y pensando ya también en la Copa, que si esa final en vez de Real Sociedad Atleti de Bilbao la hubieran jugado Real Madrid-Barcelona, Atlético de Madrid, o vamos a meter en la ecuación otro equipo grande, si le hubiera dado un tratamiento diferente al que se le está dando ahora? Pues yo, mira, sinceramente, no deja de ser una opinión, ¿no? Pero no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que, por otro lado, siendo una final Real Atleti, con el componente vasco que tiene, también es una final que a mí lo que me parece increíble es que, siendo muy difícil saber cuándo se va a poder jugar en las circunstancias que a todos nos gustaría, que es con público, hay algo que no se está planteando seriamente, que es el escenario. Es decir, lo que parece ridículo es, siendo una final entre dos equipos vascos, que la final tenga que ser sí o sí en Sevilla, porque la federación tiene un contrato, me imagino que goloso y jugoso, económico. Bueno, pues en este momento el tema económico hay que dejarlo, no digo en un segundo lado, porque el tema económico es importante precisamente para mantener lo que decíamos de la industria del fútbol, ¿no? Pero yo creo que ahí, efectivamente, imagínate que esta final de Copa es Real Madrid y Barcelona, por ejemplo, que digamos es un poco los dos exponentes de lo que es el fútbol español, pues posiblemente se hablaría de otra cosa, ¿no? Para mí el gran problema que tiene la final de Copa es que yo no concibo el fútbol sin público, sin afición, pero claro, la cruda realidad es que date cuenta que el único partido que se ha jugado este año a puerta cerrada, si no me equivoco, es el Eibar-Real Sociedad. Sí, uno del Valencia, me parece, ¿no? Con el Atalanta, creo. Sí, pero me refiero de la Liga. De Liga sí, eso es, sí. El único que, fíjate ahí, la Liga fue la primera institución que antes incluso de decretarse el estado de alarma ya jugó un partido a puerta cerrada, en Ipurúa, entre dos equipos guipuzcoanos, ¿no? Bueno, pues a mí ese partido me dio pena verlo con las gradas vacías, pero bueno, no deja de ser un consumo televisivo. Hoy en día el fútbol televisado es el gran soporte, ¿no? del fútbol para que se mueva ese dinero que se mueve. Yo me resisto a pensar que una final de Copa, encima con el componente emocional que tiene, que es un derbi vasco sin público, pues me parecería, pues no sé,
como lo que decía, ¿no? Bailar sin música, que decía Galeano, ¿no? Pues es muy triste. Que por otro lado puede ser la única forma de que haya un campeón de Copa y que seguro que va a ser la Real, pues oye, pues no lo sé. Me cuesta creerlo, ver las gradas vacías, ¿no? Porque tiene que ser muy triste. Pero volviendo a la pregunta que hacías, es lógico que al ser una final, pues en este caso mucha identidad, como es una final entre los equipos vascos, pues se está relegando un poco a una segunda. No quiero pensar que lo hacen de menos, pero que igual si fuera un Madrid-Barça estaríamos hablando de otra cosa. Es que precisamente Zamora decía ayer en unas declaraciones a Onda Vasca que él se planteaba eso. Seguramente, quizás nos deberíamos plantar y demostrar que a la Real Sociedad y a la Atleti hay que tratarles como grandes. Al final se han llegado a una final, es por algo porque nadie les ha regalado nada, y hablaba de la posibilidad de plantarse si esa final no se disputa con público. También es verdad que no es lo mismo recuperar 11 partidos de liga que restan, que lógicamente hay que apurar plazos, que quizá esperar lo que haga falta por un solo partido y además como es una final, ¿no? Y él hablaba incluso de la posibilidad de plantarse o con público o no nos presentamos. Claro, la duda es si Real o Atleti quizá aceptaran el plantarse con todas las consecuencias que puede conllevar eso, ¿no? Sí, ahí el problema, Marta, es que entramos en lo que podemos llamar política deportiva, ¿no? O en este caso, no quiero hablar de politizado, no, me refiero a la política deportiva, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues que el Athletic Bilbao tiene muy buena relación con la Federación de Rubiales, muy buena, demasiado buena para mí, sospechosamente buena en algunas circunstancias, y en cambio la Real es un club que es mucho más, en sentido más, bueno, no sé cómo decirlo, tiene mejor relación con la Liga, ¿no? Porque es un club más, es que no sé, no quiero utilizar un término que parezca peyorativo, pero porque yo creo que es positivo, es un club más responsable, ¿no? Porque no tiene ningunos intereses ocultos como puede tener el Athletic Bilbao, que tradicionalmente los ha tenido con la Federación en la época de Villar, y Rubiales no es que sea más que Villar, es que es peor que Villar. Entonces, en ese sentido me horroriza bastante pensar que haya cosas por ahí oscuras o cuanto menos un poquito siniestras, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque efectivamente yo creo que Real y Atleti se sientan en una mesa los dos presidentes y tienen que solucionarlo en 10 minutos. Es decir, oye, esta final hay que jugarla con público y si tenemos que irnos a jugarla en febrero, pues en febrero, por ejemplo, ¿no? Y dejarla independientemente al margen un poco de qué pasaría en la plaza del campeón de Copa si va a Europa, no. Claro, es que ahí empieza un poco el lío, ¿no? ¿Por qué? Porque de momento lo único que ha dicho Rubiales es que los dos equipos vascos van a estar en Arabia, que es lo único que le preocupa. Yo personalmente te lo digo desde ya, a mí me horroriza que la Real juegue en Arabia como aficionado de la Real y se puede hacer campaña para plantarnos y no jugar esa... porque además somos conscientes de que los otros dos equipos serán Madrid y Barcelona, porque van siempre, y al final pues pasará un sorteo raro que ya verás como hay semifinales con los equipos vascos separados, para que haya una final Madrid-Barça, que es lo que Rubiales ha vendido en Arabia, ¿no? Entonces, no me quiero liar, pero yendo para atrás, esta final de Copa, el componente emocional es tremendo. Yo creo que los clubes vascos tenían que verlo, intentar por todos los medios, hasta el último momento de que fuera con público, y a partir de ahí, evidentemente, lo que decía Jesús María Zamora, pues esto muy bien, plantarte, porque tienes que imponerte de vez en cuando y demostrar. Pero ¿qué pasa? Lo que te digo, esa división que hay de que el Athletic Bilbao va a ir de la mano sí o sí de Rubiales, por unos intereses que ellos saben cuáles son, y en cambio la Real, pues yo creo que va a ser en ese sentido más independiente. En cualquier caso, lo que te decía antes, para mí, que no se cuestione el lugar de la final, me parece que empezamos mal, porque si el componente de que dos equipos del norte, en este caso, tan lejos de Sevilla, les obligan a ir a jugar a un campo como la Cartuja, ya sería el colmo que fuera la Cartuja a puerta cerrada, porque sería ridículo. Porque es un estadio que al final, si va a ser la puerta cerrada, ¿qué más te da que sea, por ejemplo, en Mendizorroza? ¿No? Ya dice, bueno, a mitad de camino para los dos clubes, para el traslado de los que vayan a jugar, si va a ser sin público, ¿no? Pero cuando todas esas cosas no se tienen en cuenta, es cuando te dices, bueno, pues no hay una voluntad de un entendimiento, ¿no? Y es así, y por eso te he dicho, empezó hablando de política deportiva, que al final va más allá de lo que nosotros ingenuamente o desde un pensamiento más racional pensaríamos que es lo que debería ser, ¿no? Claro, yo es que creo que sobre todo hay que partir de eso, ¿no?
¿Que se va a jugar con público? Pues si hay un acuerdo firmado con la Junta de Andalucía de la Cartuja, pues si es con público se respeta ese contrato. Ahora, lógicamente, si se va a jugar con público, ¿qué necesidad hay que los dos equipos se desplacen hasta Sevilla para que nadie los pueda ver, para que ningún aficionado pueda llevar esa riqueza, por decirlo de alguna manera, a la hostelería de Andalucía? O sea, no va a tener ninguna repercusión económica para Andalucía. Entonces, es en el momento en el que habría que distinguir, oye, si es con público respetamos, si no, Mendizorroza, pues es Mendizorroza, ¿no? Un campo neutral. Claro, es que las circunstancias son las que son y eso no podemos ignorarlo, ¿no? O sea, ahora mismo pensar en un partido de fútbol con unas gradas llenas y más en un derbi vasco, pues es impensable, ¿no? Por desgracia, es que es así. Entonces, si tenemos que descartar eso y hay una necesidad de que la final de Copa sea, por ejemplo, antes de que empiece la temporada que viene, bueno, pues ya es otro escenario. Es decir, bueno, pues vamos a jugar a puerta cerrada, mentalizados todos de que este partido vamos a vivir la final de Copa por televisión, todos, y que se juegue en Vitoria, porque está al lado de los dos clubes que van a jugar la final. Entonces, bueno, pues hacer una final, pues un poco una final virtual, ¿no? La vas a ver por televisión, no vas a poder vivir en la grada, pero bueno, en igualdad de condiciones y sobre todo sabiendo eso, que va a ser un sitio cercano para no complicar aún más el desplazamiento de los dos finalistas, ¿no? Bueno, pues ya manejaríamos un escenario, lo que te digo, igual somos muy ingenuos en pensar que eso puede ser así, pero desde luego sería lo más sensato, eso está claro, porque es eso, decir, bueno, esta final, que te obliguen a ir a Sevilla a jugarla y va a ser a puerta cerrada, pues no tiene sentido. De todos modos, otra reflexión importante, la UEFA el otro día dijo que las ligas que no acaban la temporada no iban a estar el año que viene en Europa. Ya hemos visto lo que ha pasado con Francia. Sí. Y a mí me cuesta mucho creer que el PSG el año que viene no esté en Europa. Vamos a ver qué pasa también. Claro. Porque en ese sentido los franceses han sido muy, muy drásticos. Se acabó la temporada y se acabó. Bueno, ya se están planteando también jugar los partidos de Champions fuera, ¿no? Por ejemplo, el PSG. Claro, eso es. Entonces, claro, o sea, es un escenario completamente diferente. Pero claro, yo también pido que si es diferente lo sea para todos. Es decir, que también haya que tomar medidas de excepción. Y si al final, volviendo a la final de Copa, que es lo que a nosotros nos importa ahora, esa final de Copa es la única opción que hay es que se juegue a puerta cerrada, pues, bueno, porque seamos todos más sensatos y se pueda jugar en Vitoria, ¿no? En Mendizorroza, un campo pequeñito, que da igual porque la grada no va a haber nadie, y por lo menos la cercanía de que los equipos, bueno, es claro, por ejemplo, la celebración, ¿no? Eres campeón de Copa y cómo la celebras, sin gente, es que es todo muy extraño, ¿no? Es una situación nueva para todos y claro, y ahora también nos damos cuenta, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? De analizar y de pensar, reflexionar. O sea, la importancia que tiene la afición para el fútbol. Al final hemos estado con el tema de los horarios, que yo discutí muchísimo con Tebas de esto, ¿no? De prácticamente dificultando ir a la gente al campo, en este caso a Noeta, ¿no? Y fíjate ahora, ¿no? Fíjate ahora lo que la situación en la que estamos, de que pensamos que el fútbol sin la afición no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues también hemos sembrado tantos años de pensar que el fútbol solo se mantenía por la televisión y mira ahora, ¿no? Pues ahora vemos que no es lo mismo, que la esencia del fútbol es eso, que la gente esté con su equipo, ¿no? En este caso las gradas.